va a ser eficaz cuando hay tres elementos, ¿no? Limpieza, poder y alabanza. En ese versículo que veíamos de Mateo, limpió, purificó el templo. Después nos dice que hubo sanidad de cojos, de ciegos. Poder de Dios hay cuando hay sanidad, cuando hay limpieza, cuando hay santidad. Además, los niños empezaron a alabar. Hay alabanza, una alabanza de poder. Amén. Efesios 2, ¿qué dice? Efesios 2, 20, 22. Efesios 2. Efesios 2, 20 al 22. Vamos leyendo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Para una oración eficaz, definitivamente entendamos que somos templos del Espíritu Santo. Y no podemos, con un templo contaminado, tratar de tener una oración eficaz, ¿no es cierto? Primero busquemos limpieza. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Amén. Para que haya poder y también alabanza. Acompañemos con alabanza la oración, ¿no? Y en este pasaje que estamos viendo, ¿qué dice? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser, ¿qué? Un templo santo en el Señor. Por eso es que el Señor purificó el templo, porque dijo, mi casa es casa de oración y usted lo ha convertido en cueva de ladrones. Imagínense ustedes, se hacen todos los ritos, muchas veces se hacen ceremonias religiosas y se hacen cánticos y todo eso, y la persona sigue en sus pecados, sigue en sus situaciones, digamos, un corazón nada que ver, que no quiere rendirse al Señor. Entonces, nada que ver, pues no está cumpliendo ese propósito, ¿no es cierto? La persona. Amén. Ahora encontramos en el Antiguo Testamento, porque lo que antes se escribió, para nuestra enseñanza se escribió. Eso nos dice la palabra. ¿Qué nos enseña la Escritura? Históricamente hablando, sucedió en Números capítulo 13 y número 14, un pasaje que nos habla acerca de las permanentes, Números 13 y 14. El pueblo, frecuentemente, el pueblo de Dios, ¿no? Protestaba, se enojaba, murmuraban, ¿no? Entonces, en el Números capítulo 13, por ejemplo, ¿qué dice? El Señor había enviado a la tierra para que vayan a ver la tierra de la prometida, ¿no? Enviaron hombres que reconozcan la tierra, ¿no? Y fueron 12 espías, amén, 12 espías. Fueron pasando el Jordán, el río Jordán. Pasaron y tardaron en ir y volver 40 días y 40 noches. ¿No es cierto? Ahora bien, cuando volvieron estos espías, encontramos en el 13:27, ¿qué dice? 13:27. Les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y es el fruto de ella. Mas el pueblo que ella es fuerte, las ciudades muy grandes, fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán.
Entonces empezó a animar a la gente. Sí, es una tierra que es linda, es hermosa, pero tiene esas cosas. Entonces Caleb, uno de los espías, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Confesó fe. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Desanimaron. El desánimo es terrible, hermanos. Amén. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habías reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Entonces, definitivamente, en el capítulo 14, el pueblo se rebeló contra el Señor. Han provocado que se rebelen contra el Señor, ¿no? Porque hay en el 14 uno que dice, 13 y 14 es un drama realmente. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Este desierto, ojalá muriéramos. ¿No? Terrible. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos seríamos mejor volvernos a Egipto? Eso es tentar a Dios. Y cuando no hay oración, la persona, carnalmente hablando, puede incluso pensar de esa forma. ¿No ven? Incluso querían volverse a Egipto. El Señor los había sacado de casa de servidumbre con mano. ¿Y qué dice el versículo 4? Y decían el uno al otro: designemos un capitán, volvámonos a Egipto. Y realmente, qué terrible, ¿no? Ahora, definitivamente, incluso en el 10, versículo 10, 14, 10, dice: entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Y ahí está el versículo 11. Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? La pregunta es esta para nosotros en este tiempo: ¿hasta cuándo vas a postergar el llamado a la oración? ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y es tremendo, es justamente una de las razones por las cuales se nos llama a la oración, para ser sensibles a su voz. Amén. Nuevamente, en el versículo 26 del capítulo 14, Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Una de las cosas que le duele al Señor es escuchar que su pueblo se queje, que murmure, ¿no? Entonces, es terrible, ¿no? Y lo que hace, lo que precisamente impide la oración cuando se alimenta la oración, es Dios de quejarse, ¿no? ¿Por qué? Porque en las manos del Señor están nuestros tiempos y todo viene de Él, amén. ¿Ya? Es más, encontramos que todo esto que encontramos, y posteriormente vemos más adelante que fueron sujetos de juicio estos 10 testigos, porque de los 12, solamente 2 dieron una opinión favorable: Josué y Caleb. Los demás, terrible, ¿no? Bueno, la verdad que encontramos ahí que temieron más a los problemas que a Dios. Cuando descuida la oración, las dificultades empiezan a crecer y son más grandes que lo que puede ser tu Dios. No hay problema más grande que tu Dios no pueda cubrir. No diga tanto, no vaya diciendo tanto cuán grande es su problema, diga cuán grande es su Dios. Amén. 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 Entonces ahí encontramos que temieron que habían gigantes, que habían eso. Y uno de ellos dijo: pero ¿quién nos está enviando? No nos está enviando de la esquina, está enviando el Señor. Amén. Por eso es que cuando se descuida la oración, se puede deambular entre un día que sí crees, un día que no crees, un día que crees un poquito, otro día que no crees. Eso significa vagar,
vagar en los deambularon 40 años y no entraron en la tierra. Amén. Y cuando no le creemos al Señor, sobreviene la mediocridad, ¿no? La mediocridad. Un cristianismo mediocre. Por eso, decidamos, disciplina primero, disciplina. Al principio va a costar. Todos los días 1 hora. Decide entrar en oración 1 hora. ¿No? Con la llenura del Espíritu Santo. Clamar al Padre en el nombre de Jesús para que por su Espíritu Santo, como hemos leído, no con ejército y con fuerza, sino con su Espíritu Santo, perseverancia. Si vemos en las Escrituras y en los Evangelios, hay un ejemplo perfecto. ¿Cuál es el ejemplo perfecto que tenemos en los Evangelios? Jesucristo es el Evangelio perfecto, es el ejemplo perfecto. Si el Señor Jesús como ejemplo perfecto, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Marcos capítulo 1:35. Marcos capítulo 1:35, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice que el Señor, aún que el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Qué nos dice? Que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Si el Señor necesitó orar, claro, en su condición evidentemente humana, porque participó de nuestra humana debilidad, pero ¿cuál es el ejemplo que nos da? Que debemos también nosotros disponer del corazón. Y hay pasajes que nos muestran. Mateo 14:23 es otro pasaje que nos habla acerca del ejemplo perfecto que tenemos en nuestro amado Rey Jesucristo. Mateo capítulo 14, versículo 23. ¿Alguien puede leer, por favor? Fuerte. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Sí? El Señor muestra la necesidad de orar. Cuando ya habíamos visto también en el monte de Getsemaní, ¿no es cierto? Cuando oró con tal intensidad que derramó gotas de sangre, ¿no? Tremenda la intensidad de su oración. Bien. Ahora bien, Hebreos 7:25, por favor, vayan anotando estos pasajes y los van revisando. Hebreos 7:25, Hebreos 7:25, rápidamente alguien pueda encontrar, pueda leer, Hebreos 7:25. Por lo cual, miren este ejemplo maravilloso de nuestro amado Rey Jesucristo. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hay un ministerio que el Señor nos llama. Alguien, es decir, con frecuencia se escucha decir, yo no soy llamado pastor, ni soy llamado evangelista, no tengo ministerio. Todos estamos llamados a tener un ministerio, el ministerio de la oración. Es un llamado tremendo que el Señor hace. Amén. Es más, aún le podríamos decir que es un llamado mayor incluso a predicar. ¿Amén? El orar. Y el orar por otros, el interceder por otros. Es un llamado mucho más grande, ¿no? Porque además, si no hay oración, ¿qué prédica puede haber? No hay una prédica de poder, ¿no? ¿Amén? Ahora bien, vamos a entrar a la oración por excelencia. ¿Cuál creen ustedes que es la oración por excelencia? Lucas capítulo 11, versículo 1. Es más, los discípulos le pidieron, enséñanos a orar. Vamos a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Amén. Lucas capítulo 11. Versículo 1, ¿qué dice? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, ¿qué?
Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué vamos a pedir esta noche? Enséñanos a orar. ¿Por qué será que los discípulos le han pedido que le enseñe a orar? Porque veían que cuando el Señor se apartaba y oraba a solas, incluso toda la noche, a veces dice, ¿no? Al día siguiente había poder, manifestaba tremendas señales, ¿no es cierto? Entonces dijo, aquí hay un secreto, ¿no? Enséñanos a orar. ¿Qué les dice otra vez? Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Ahora, si bien en Lucas se registra el Padre Nuestro, pero vamos a utilizar más Mateo capítulo, ¿dónde está el Padre Nuestro? Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Versículo 9 adelante. Amén. Pero vamos a leer desde el 5, por favor. El ejemplo por excelencia del Padre Nuestro se encuentra en el Sermón del Monte. Alguna vez les habíamos hablado. El Sermón del Monte comprende 3 capítulos. Mateo 5, 6 y 7. Lo puede leer en extenso. Mateo 5, 6 y 7 es el Sermón del Monte. Pero parte está en el capítulo 6, versículo 5, ¿ya? Desde ahí vamos a leer, fuerte. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es el primer principio aquí que encontramos en la oración? Que la oración es un asunto personal de uno con Dios. No es para ser vistos o para ser escuchados. Versículo 6, ¿qué dice? Todos. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿Qué significa ese secreto? Significa comunión, intimidad con el Señor. Buscar eso. Amén. Tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Es algo maravilloso que el Señor ha dispuesto. ¿Y qué dice el 7? Orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su... Lo que decíamos en otro tiempo, las vanas repeticiones. Rezos, repeticiones sin sentido. Que piensan que por su palabrería serán oídos. Amén. La oración tiene que ser inteligente, tiene que ser de corazón, sencilla, humilde. Ahora, ¿qué dice? No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Ahora bien, en este punto la pregunta parece surgir, ¿no? Pero si sabe cuáles son mis necesidades, ¿para qué voy a orar? ¿No es cierto? Alguien diría, no necesito orar. No, un ratito. Sabe, pero hay un principio espiritual que dice que lo que crees con el corazón, lo confiesas con la boca. Lo que crees con el corazón, lo confiesas con la boca. Lo crees por la fe y lo confiesas en oración. No vas a confesar algo que no crees. O no crees que Él es tu sanador. O no crees que Él te puede ayudar. Pero tú primero lo crees en tu corazón y lo confiesas en oración. Amén. Amén. Ya. Ahora bien, ahí está. Versículo 9 empieza. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Versículo 10, fuerte. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, líbranos del mal. Tuyo es el reino, el poder y la gloria
por los siglos. siglos. Amén. Esto que puede ser en un sentido que no, ¿cuánto puede durar leer eso? Menos de un minuto. Pero si meditas palabra por palabra, entonces puedes cubrir un tiempo más, amén. Porque no lo estás haciendo, repitiendo ahí como loro, sino estás reconociendo qué estás diciendo. Amén. Amén. A ver, para empezar, ¿cuántas palabras cuenta el Padre Nuestro? 71 palabras. Amén. 71 palabras. Estas 71 palabras, usted que la quiera puede ya en oración lo puede expresar en una hora, meditando en cada uno de los aspectos. ¿Ven? Amén. Vamos. A través, primero, de la decisión de disciplinarte para encontrar más adelante el deleite. Deleítate en el Señor. ¿Cuál va a ser el anhelo? El anhelo sincero, ¿no? Vamos a un pasaje que quiero que lo medites con calma. Salmo 37:4. Salmo 37:4. Salmo 37:4. ¿Qué dice? Fuerte, por favor. 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué significa eso? Deleitarse. Deleitarse. Deleítate a sí mismo el Señor. O sea, el pensar que es mi Dios, que realmente tengo el privilegio de poder ser como en mi cuerpo como templo del Espíritu Santo. Me gozo, me deleito, realmente es una bendición que ha hecho de nosotros vasijas de barro, casas de... ¿Ya? Por tanto, volviendo nuevamente a esto que encontramos en el Mateo, hemos dicho, capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. 6, 9 al 13. Amén. Ya. ¿Qué encontramos en el Padre Nuestro? El Padre Nuestro, la oración por excelencia, modelo de oración. Empieza y termina ¿cómo? Con alabanza, con alabanza. Yo le aconsejo en oración que pueda usted acompañar una radio, ¿no? Que pueda escuchar alabanza. Eso ayuda. Amén. Amén. Empieza y termina con alabanza. Amén. Y eso tiene que ver con el Salmo 100, 1 al 4. Salmo 100, 1 al 4. ¿Qué dice el Salmo 100, 1 al 4? Salmo 100, 1 al 4. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción
cuando fueron, Falta de fe. venga usted, ¿qué ha pasado? Salió agua, sí, pero venga usted, no ha santificado su nombre. ¿Qué será santificar su nombre? Será que le demos siempre la gloria a Él en todo lo que hagamos. Amén. A veces nosotros nos queremos llevar pues, el mérito, pero su nombre es santificado y siempre le damos la gloria y santificamos su nombre. Amén. Amén. Santificado sea tu nombre. ¿Ya? Venga. Y además, hermanos queridos, en oración, yo le pido que anhelemos un intenso deseo de que su nombre sea reconocido, puesto aparte, adorado. Glorificado. Amén. Vamos a ir un ratito a la oración. ¿Dónde se encuentra la oración del Señor Jesús por su iglesia? Evangelio de Juan, capítulo 17. Todo el capítulo 17 de Juan es una oración del Señor por su iglesia. Amén. Lo puede leer en extenso. Es hermosa esta oración por su iglesia. Cuando le dice, quiero que donde yo estoy ellos estén conmigo. Amén. Pero dice algo aquí extraordinario, hermanos, en esa oración del Señor por su iglesia. 17.3, ¿qué dice? 17.3, esa que sea la constante en nuestras vidas. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto es la vida eterna. Lo que anhelemos en el corazón, que te conozcan a ti. Y si no me conoce a mí, no importa. Pero que sea instrumento para que te conozcan a ti. Para que realmente te reconozcan. Para que vean que eres un Dios único, verdadero, que te adore. Amén. Gloria al nombre del Señor. También santificamos el nombre del Señor, ¿cómo? Con nuestra conducta. En esto que estamos viendo de la oración por excelencia, Mateo 6, una hojita antes, Mateo 5:16, ¿qué dice? Mateo 5:16. ¿Cómo podemos santificar el nombre del Señor? Mateo 5:16, ¿qué dice? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una persona que se ha caracterizado por su mal carácter, su forma terrible, de pronto recibe al Señor y cambia. Entonces él puede testificar que el que ha hecho la obra es el Señor. Santifica su nombre. Amén. Ahora vamos a pasar a un punto muy interesante. En esto que está el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Pero cuando dice santificado sea su nombre, encontramos que el Señor nos ha revelado atributos de su nombre. ¿Sabe usted eso? Atributos de su nombre. Ha prometido ser en nosotros, hacer para nosotros y trabajar por medio de nosotros. Amén. Ahora bien, vamos a ver. El único y verdadero y Dios amado que jamás cambia es nuestro Señor. Revela su carácter y su naturaleza a través de los nombres que se encuentran en el Antiguo Testamento. Santificado sea tu nombre. Cuando Moisés le dijo a Dios, y cuando vaya cuando vaya a libertar a tu pueblo y me digan quién te envió, ¿qué les diré? ¿Qué les dijo? ¿Qué le dijo el Señor? Les dirás,
Yo soy el que soy, te envió. Es el nombre personal de Dios en el Antiguo Testamento. YHWH. Yo soy el que soy. Pero tiene otros nombres, digamos, que manifiestan sus atributos también. Por ejemplo, vamos a ir bien. Nuestro Dios es nuestra justicia. ¿Cuánto dicen amén? Vamos. Jeremías 23, 5, 6. Jeremías 23, 5, 6. Jeremías 23, 5, 6. ¿Qué dice? He aquí vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Justicia nuestra. En nosotros, ¿qué viene a ser, hermanos? Él es nuestra justicia, nos justifica, amén. Amén. ¿Qué esperábamos nosotros en delitos y pecados? La muerte, pero Él murió por nosotros para justificarnos, ¿no es cierto? Para que podamos ser perdonados y encontrados justos, no por nuestros méritos, sino por el único obra en la cruz del Calvario. Aún encontramos más revelación. Jeremías 33, 16. Jeremías 33, 16, ¿qué dice? En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura. Y le llamará Jehová, justicia nuestra. Justicia nuestra. Amén. Otro atributo. Esto en hebreo, por si acaso, es Sitkenu. Sitkenu. Sitkenu es nuestra justicia. Pero también el Señor es Kadosh. Kadosh. Nos santifica. Levítico capítulo 20, 7 y 8. Levítico capítulo 20, 7 y 8. ¿Qué capítulo? 20. Siete y 8. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Él hace una obra de santificación en nuestras vidas por el Espíritu Santo. Hemos leído, ¿no ve? Cuando dice, mi casa es casa de oración, la habéis convertido en cuerda de lados. Él, debemos pedirle al Señor que santifique la casa, que la purifique. Amén. Ahí está, uno de los promesas que os santifico, yo os santifico, no con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces hemos visto que es nuestra justicia, pero Él nos santifica. Pero también Jehová Sama, que significa Él está allí. Ezequiel 48, 35, es el último capítulo del libro de Ezequiel 48, versículo 35. Ezequiel 48, versículo 35. Se está refiriendo concretamente al templo del milenio. En el milenio va a haber un templo judío. Y todos podrán decir cuando pasen por ahí, 48, 35, en derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama, que significa el Señor está ahí. Si tú te fijas en tu hermano y le dices, el Señor está ahí, en cada uno de nosotros está el Señor. ¿Cuántos amén? Le ha placido hacernos templos del Espíritu Santo. Ezequiel 48, el Señor está
allí. Es algo que realmente sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Si los cielos de los cielos no lo pueden contener, los cielos de los cielos no lo pueden contener, ¿cómo puede ser que nosotros frágiles seres podamos contener? Pero le ha placido al Señor hacer eso. Él es nuestra paz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jueces 6:24. Jueces 6:24. Shalom. Jueces 6:24. Es cuando uno de los jueces se presenta y le dice 6:24. Edificó allí Gedeón altar al Señor y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiseritas. El Señor es nuestra paz. Antes el versículo 23 que dice, pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Edificó allí Gedeón altar al Señor y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiseritas. Él es nuestra justicia, nos santifica, Él está ahí, Él es nuestra paz. ¿Cuánto dice amén? ¿Cuántos saben que es nuestro sanador? Isaías 53:5. Isaías 53:5. En virtud de estas promesas, lo creemos en el corazón y lo confesamos con la boca. 53:5. Pero tienen que decir, en tu palabra está, Señor, y ahorita lo leo, y lo dice en oración. Tu palabra dice, eso tiene poder. 53:5. 53:5 es un capítulo poderoso del Mesías sufriente. Por nosotros pasó todo esto. Pero entre otras cosas, ¿qué dice? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curado. Él es nuestro sanador. 53:5. Además puede leer en extenso todo lo demás, porque pasa un capítulo poderoso. Amén. Toda nuestra justicia nos santifica. Él está en cada uno de nosotros, nuestra paz, nuestro sanador. ¿Cuántos saben que es nuestro proveedor? A algunos les gusta eso. Jireh. Jehová Jireh. Génesis 22:14. Génesis 22:14. Solamente algunos lo saben de nombre, pero alguien lo ha mencionado, pero si usted abre su Biblia y le dice, Señor, aquí está escrito. 22:14. ¿Qué dice? Es el momento cuando Abraham está sacrificando iba a sacrificar a su hijo Isaac. Amén. Llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, o Jireh. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Pero no es una cosa así como que automática, ¿no es cierto? Porque si leemos en extenso todo, un texto fuera de contexto es un pretexto para decir, Él me va a proveer y listo, ¿no? No, vemos ahí que algo pasó con Abraham para que el Señor pueda manifestar su gloria. ¿Y qué es? Que Él renunció a lo que más amaba, su hijo. Amén. Cuando lo dejas todo en las manos del rey, Él te provee. Ya ves, diré. No es ponerle un nombrecito ahí. Muchos ponen a su tienda, diré, pero como amuleto. ¿No es cierto? No, el principio espiritual es que Abraham entregó todo lo que más amaba. Entrega todo lo que más amas. Amén. Él es nuestra justicia. ¿Cuántos dicen amén? Nos santifica, está en nosotros, nuestra paz, nuestro sanador, nuestro proveedor. Él va delante de nosotros. Éxodo 17:15. Éxodo 17:15. Gloria al nombre del Señor. ¿Quién vive? Cristo. Éxodo 17:15. ¿Qué dice? Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi,
por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová y tendrá guerra con Amalek de generación en generación. O sea, él es, cuando dice es nuestro estandarte, que va delante nuestro. Hay alguna circunstancia difícil en algún lugar que tienes que solucionar. Y le dices, Padre amado, tú en tu amor, en tu misericordia, ya estás por delante solucionando la situación. Amén. Y estamos bajo ese estandarte, bajo esa cobertura, si se quiere. La cobertura que viene del Señor. Por último, uno que es sumamente conocido. Salmo 23. ¿Qué es nuestro Dios? Pastor. ¿Qué es? Nuestro pastor. El Señor es nuestro pastor. 23:1. Roji. Nada. Salmo 23:1 es uno de los salmos más amados por el pueblo de Dios. Que ha bendecido, bendice y va a bendecir todavía muchísimo más a muchas vidas. Salmo 23:1. ¿Alguien puede leer fuerte? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Sí. Sí. En lugares de delicados pastos, ¿verdad? De delicados pastos Nada. me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Ahora, ahí viene, amén. Ahí viene lo siguiente, hermanos queridos. ¿Cuántos saben que el Señor es nuestro pastor? Pero un ministro de una congregación decía, ¿sabe qué? Está muy bien que usted reconozca al Señor que es su pastor, pero yo le aconsejo que busque primero que sea su Señor. Wow. ¿Por qué es eso? Nuestro pastor, amén. Pero a ver, lo queremos tomar como pastor solamente, pero no como Señor. ¿Qué significa Señor? Dueño, amo. ¿No es cierto? Y todo lo que Él diga tenemos que obedecer. Y tenemos que sujetarnos. Amén. Y Él nos conduce y nos protege como pastor. Nos mantiene. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Repasando. Él es nuestra justicia. Él nos santifica. Él está en nosotros. Él es nuestra paz. Él es nuestro sanador. Él es nuestro proveedor. Él es nuestro estandarte. Y Él es nuestro pastor. Antes dicen amén. 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 Amén, hermanos. Amén. Por el nombre del Señor. Ya. Ahora bien. Volvemos nuevamente al estudio que estamos realizando de la oración. Mateo capítulo 6. ¿Nos puedes explicar un poquito sobre la oración de Jabes? Uy. Amén. Hay todo un libro, ¿no? Sí. La oración de Jabes. Ya. Ensancha mi territorio. Ahora, evidentemente, cuando estamos viendo Mateo capítulo 6, la oración, y decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿no? Pero dice, venga tu reino. Ahora, venga tu reino. Yo les pregunto, ¿a qué reino se está refiriendo? El reino de los cielos. Al reino de los cielos, y otro nombre del reino de los cielos, reino de Dios. Amén. A ver, escúcheme lo siguiente, bien importante. En un reino hay un rey. Sí. Y hay mandamientos que hay que cumplir. Ese rey da mandamientos para que lo cumplamos. Uh-huh. Ahora, el reino de Dios, ¿dónde estará en este momento? ¿En el tercer cielo? ¿No aquí? Ya está acá. ¿Ah? Ya está acá. Cuando dice, venga a nosotros tu reino. Ya. Ciertamente en esa oración el Señor se está refiriendo cuando el reino sea visible en toda la tierra, se establezca su reino.
de norte a sur, de este a oeste, en el milenio. Toda la tierra conocerá, todos en el reino de Dios. En este momento, el reino de Dios, ¿dónde está? Es la dimensión, la esfera, donde es el espacio donde se lo ama, teme, sirve al Señor. Vamos a ver en la palabra de Dios que en el huerto de Edén se encontraba el reino de Dios. Estaba Dios, estaba Adán y Eva y tenían una comunión perfecta. ¿Qué pasó? Pecaron y fue la pérdida de un reino. Fue la pérdida de un reino. Fue la pérdida de la comunión. Por eso fueron arrojados fuera. Echados fuera. Amén. Perdieron el reino. ¿Cuál fue el propósito del Señor al venir hace 2000 años? El reino de los cielos se ha acercado. Acercarnos el reino nuevamente. Y cuando encontramos que confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador, lo tenemos en el corazón del reino de Dios. Pero el Señor dice, mi reino no es de este mundo. Por tanto, es invisible. Invisible. Ahorita, en todos los que estamos aquí reunidos, visible. En una congregación, domingo, visible. Salimos a la calle, ya no sabemos quién es quién, es invisible. Amén. Pero está escondido en los corazones. Amén. Amén. De aquellos que amamos. Por eso dice, por eso el Señor le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, ni entrar al reino. No le estaba diciendo en un futuro, sino cuando tú confiesas a Jesucristo, ya ves el reino. ¿Ves el reino? Sí. Ves la manifestación del reino en el poder de Dios, en las sanidades, en las liberaciones, en las transformaciones, en tu vida misma que va creciendo. Ves el reino, te disciernes el reino de Dios en tu vida. Amén. Y somos llamados embajadores del reino. Que hace Dios en ti. Anunciamos el reino. Y anunciamos para que otros vengan a formar parte del reino. Pero es un reino invisible, que un día será visible en todos los días. Cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores reine sobre toda la tierra de norte a sur, este y oeste. Milenio. En el milenio. Con tanta maldad, el reino no está aquí, sino que está... el mundo entero está bajo el maligno. Pero el reino de Dios está escondido en los corazones de aquellos que amamos, tememos y servimos al Señor. Amén. La iglesia, escuche hermanito, con calma, con cuidado. La iglesia está en el reino, pero la iglesia no es el reino. Porque en el reino de Dios hay trigo y hay cizaña. ¿Qué tal? Hay algunos que se parecen, pero no son. Y un día salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Salieron de nosotros para demostrar que no todos son de nosotros. ¿Dónde se va a ver eso? Porque ya los ángeles quisieron cortar la cizaña. Pero ¿qué le dijo el Señor? Deja que crezca, y al final hará separación entre lo que es y lo que no es. ¿Cuándo va a ser un detonante para mostrar quién es verdaderamente? ¿Quién es verdaderamente? El arrebatamiento va a mostrar quién ha sido salvo. ¿Quién se queda aquí? Los que se quedan y los que se van. Wow. A veces hay un cristianismo de apariencia, y eso es testigo. Pero a mí, hermanos, esto es del reino. Cuando dice, venga tu reino, establece tu reino. El Señor lo acercó al reino, y está entre nosotros el reino, pero no es todavía visible. Porque donde vayamos vamos a encontrar esas creencias, esas cuestiones, adoraciones a sus ídolos en todos los países ahí, por todo lado, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros confesamos a Cristo como Señor y Salvador, y solamente Él, y solo Él es nuestro Dios, entonces participamos del reino. Amén. Somos hijos del Rey, y Él es nuestro Rey. Él es nuestro Rey. Pronto dice amén. Amén. Ahora bien,
¿Qué dice más adelante? Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Vemos ahora que se haga la voluntad de Dios en la tierra? No tanta maldad. Amén. Pero nosotros tenemos que buscar hacer su voluntad. Por eso es hacer la diferencia. Amén. Un día, con cuerpos glorificados, ya vamos a hacer permanentemente vamos a hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. La provisión con el pan nuestro de cada día, ¿cuándo? Dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora bien, Eso es grave, ¿eh? solo por el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Pero ahora, yo lo que quisiera pedir es que entendamos que lo que el Señor ha hecho, entre otras cosas, no solamente ha acercado el reino para que nosotros participemos del reino, sino lo que ha hecho es cambiar un pacto por el nuevo pacto. ¿Con quién hizo pacto en el Antiguo Testamento? Con Israel. Es el antiguo pacto. Leyes ceremoniales, etcétera, etcétera. Escogió, adoptó a su pueblo, al pueblo de Israel como su pueblo. Pero ¿cuál era el propósito de Dios? Porque parece que fuese algo, solo Israel, solo Israel, solo Israel. Y ellos creían, ese es el problema. Lo que el Señor quería hacer, un reino de sacerdotes, gente santa, que pueda manifestar su luz a las otras naciones. Para que las otras naciones puedan decir, bienaventurada la nación de Israel. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Dios de Israel. Que se antojen también. ¿Cuál es un cuadro bien bonito de eso? De una extranjera. ¿Recuerdan? Ruth. Ruth fue moabita, extranjera, que acompañó, si usted lee el libro de Ruth, acompañó a su suegra, volvió a Belén, pero le confesó algo con la boca. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Era extranjera, ¿no es cierto? Eso es lo que quería el Señor, que Israel extienda esa luz a otros. Se aplazó. A lo suyo vino. Más los suyos No les recibieron, más a los que lo confiesan, los hace hijos de Dios. Es decir, que hasta ahorita está sucediendo, ¿no? Israel está. Ahora, era necesario que Jesús muera en la cruz del Calvario para que pueda cambiar el testamento, ¿no? ¿Qué es un testamento? Es algo que deja a alguien a unos beneficiarios. ¿Cuándo ese testamento se activa? A la muerte del testador. ¿O ha visto algún testamento que se active cuando lo estaba todavía viva? ¿No lo ve? Muere y entonces la persona encargada, el albacea, es el que abre el testamento para los beneficiarios. La muerte del Señor Jesús activó un nuevo pacto, un nuevo testamento, con muchísimas y mejores promesas. ¿Qué le parece? ¿Ven? Entre ellas, vamos a ir viendo una por una, o varias. Vamos a ver un pasaje. Primera de Pedro 1, 18, 19. Y eso también agradecerle al Señor en oración. Agradecerle al Señor en oración. Primera de Pedro 1, 18, 19. Primero que encuentre fuerte, por favor. Primera de Pedro 1, 18, 19. Amén. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice, sabiendo que, subraya, fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué nos ha hecho? Nos has rescatado. Gracias porque me has rescatado de mi tonta, vana, necia manera de vivir.
¿En qué estábamos en otro tiempo, sin esperanza, sin Dios? Nos ha rescatado, nos ha comprado con precio que vale la sangre de Cristo, ¿no? La sangre preciosa de Cristo. ¿Ya? Entonces, el beneficio de la sangre derramada en la cruz del Calvario nos ha rescatado. ¿Ven? Gálatas 4:6. ¿Alguien pueda? Gálatas 4. Verso 4:6. ¿Alguien lea? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese. ¿Qué redimiese? Rescate a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Eso no tenían ni en el Antiguo Testamento los judíos. Por más piadoso que sea un judío, no podía decirle directamente a Dios Padre, era una blasfemia. Sí. A nosotros nos ha dado el privilegio de poder ser adoptados hijos. Versículo 8. Ciertamente eso. Por cuanto 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. que significa padrito, padre, pero que de una forma muy personal. Recuerden siempre, en el Antiguo Testamento, ningún judío podía decir directamente a Dios Padre. Era una blasfemia. Eso tenía que ser el Mesías, el Hijo de Dios. Pero ahora nosotros nos ha hecho hijos de Dios, con minúscula, coherederos de Cristo. Nos ha adoptado. En otro tiempo estábamos ajenos, sin esperanza, sin Dios, pero nos ha hecho sus hijos. Qué promesa más bella, ¿no? Por eso lo condenaron a Jesús, ¿no? Amén. Amén. Porque decía que era su padre. Claro. Era algo que solamente el Mesías prometido en el Antiguo Testamento podía decir. Mi Padre, a Dios. Y ellos creían que blasfemaba. Blasfemar, que era una blasfemia. No era una blasfemia, era la verdad. Era el Hijo, el unigénito, que había venido, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo con mayúscula. Nacido de mujer, nacido bajo la ley. Tenía que nacer de mujer, tenía que ser semejante a nosotros, tenía que nacer bajo la ley para que ponga en vigencia otro pacto, ¿no? Con mejores promesas. ¿Amén? Amén. Habíamos visto ese capítulo de Isaías que yo le aconsejo que lo lea en el 53, una vez más, por favor, que nos habla del Mesías sufriente. La Biblia menciona dos: el Mesías sufriente, que ya vino hace 2000 años, Isaías 53, y habla del Mesías que va a venir. La primera vez no vino ni peleó, la segunda vez viene a juzgar y a pelear, que con justicia juzga y pelea. ¿Qué dice Isaías 53:5? Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando hemos dicho que es nuestro sanador. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Amén. ¿De verdad lo crees? Amén. Entonces confiésalo. Tú eres mi sanador. Tú eres mi sanador. Lo crees con el corazón, lo confiesas con la boca. Apocalipsis 1:5. Recuerden el libro que hemos estudiado. De memoria.
y de Jesucristo, el testigo fiel, ¿eso? Amén. No está. El testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Amén. ¿Recuerdan ustedes cuando se manifestó a su discípulo Juan el Bautista, Juan el apóstol, en Patmos, en la isla de Patmos? Le muestra la razón. Jesucristo, testigo fiel. ¿Por qué dice testigo fiel? No hablo mis propias palabras, sino las palabras de mi Padre. Decían, vendrá otro hablando sus propias palabras. Yo que no hablo mis propias palabras, sino las de mi Padre, no me recibís. Vendrá un día otro que hable sus propias palabras. A ese recibiréis. ¿Quién es? El anticristo. Ya se lo están esperando. Testigo fiel. ¿Por qué dice primogénito de los muertos? Estaba destinado a morir desde el principio. Porque es el primero que murió y resucitó para nunca más conocer muerte. Él es las primicias. Él es el primero que va a pasar con nosotros. Nosotros en el arrebatamiento. Ya que muramos, que estemos, vamos a ser transformados de cuerpo mortal en cuerpo inmortal. Primogénito de los muertos. Es el primero que murió y resucitó para nunca más conocer muerte. Primogénito de los muertos. ¿Amén? Porque Lázaro murió. Y ya pues, sus huesecitos están en la tierrita. Y volvió a morir. Volvió a morir. Exacto. ¿Nos puedes explicar un poquito sobre la oración en lenguas? Uy, pero estamos viendo esto nunca. Me quitaba. Ya. El próximo lunes, a esta misma hora. Amén. Nos amó y nos, dice, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. ¿Cómo? Con su sangre. Con su sangre. Todo esto le puedes agradecer al Señor en oración. Son bendiciones de la sangre preciosa de Cristo y el nuevo pacto. Romanos 6, 12, 14. Romanos 6, 12, 14, ¿qué dice? No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Amén. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley no podía hacer lo que hace la gracia. A pesar de que el judío podía obedecer la ley y todo eso, no lo cambiaba. Lo que cambia es la gracia, el poder del Espíritu Santo. Por eso dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y eso por eso dice que debemos nuestro cuerpo ser un templo santo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Estábamos muertos? Sí. ¿Recuerdan ese pasaje que dice, deja, cuando le dice, Señor, quiero ir a enterrar a mi pariente, deja que los muertos entierren a sus muertos? ¿Cómo es eso? Muertos espirituales, muertos físicos. ¿Amén? Hebreos 10, 19, 20. Hebreos 10. Hebreos 10. Hebreos 10. 10.
19:20. Qué tremendo esto. La oración, amados, es algo maravilloso. En el Antiguo Testamento, en el templo judío, habían 3 áreas, ¿no es cierto? Patios, lugar santo, lugar santísimo. Lo primero que llegamos era al patio, al atrio. Ya no podías entrar más, si no eras sacerdote. Solo los sacerdotes podían entrar al lugar santo. Y solamente de entre los sacerdotes, uno, escogido una vez al año, podía entrar al lugar santísimo, donde se manifestaba la Shekinah, la presencia de Dios. Una vez al año. ¿Se dan cuenta? Una vez al año. Y la gente tenía que esperar a su sumo sacerdote, que era su representante, que entraba al lugar santísimo. En virtud del nuevo pacto de su sangre preciosa, ¿qué ha hecho el Señor? Hebreos 10, 19-20. Así que, hermanos, teniendo libertad para Entrar al lugar santísimo. por la sangre de Jesucristo, podemos entrar al lugar santísimo, a la presencia. Amén. En virtud de la sangre de Cristo. ¿Ah? Él es nuestro sumo sacerdote que ya se ofreció, que Él es para siempre. ¿Qué dice el 20? Leemos todos fuerte. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo recuerdan que pasó? Amén. Murió, entregó el Espíritu se rasgó el velo que separaba. Ahora, De arriba abajo. de arriba abajo, para tener acceso al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque en el templo, que no era un velito, no era una tremenda cortina, los 4 de un lado, 4 de otro lado, tenían que levantar para que pueda entrar el sumo sacerdote una vez al año. Pero eso, que era un orgullo judío solamente para el sumo sacerdote, el Señor lo rasgó de arriba abajo. En un sentido, ¿para qué? Para que se cumpla esto, que podamos nosotros tener acceso. Otra vez vamos a leer. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Cuánto vale la sangre de Cristo para nosotros? Que nos hizo expedito el camino a la presencia de Dios. Tremendo. Pastor, ¿por qué enfatizan eso de este rasgo de arriba hacia abajo? Porque era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Amén. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Y es más, podríamos leer un poquito más. Tenemos, dice, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Espíritu Santo. Amén. Ya. Primera de Corintios 6, sigamos viendo. Las virtudes de la sangre de Cristo, los atributos de la sangre de Cristo que nos... Primera de Corintios 6, 19, 20. ¿Qué dice? ¿Ven? ¿Sí? 6, 19, 20. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo, ¿qué habéis sido? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. No sois vuestros. ¿Recuerdan ustedes con qué frecuencia se escucha decir, mi cuerpo es, mi vida es? El momento que confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador, esto deja de ser nuestro, es templo de Dios. No sois vuestros. Amén. 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 Porque habéis sido, ¿qué? Comprados por precio. Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales de quién son. Porque dice entonces, mi vida es, no es mi vida es la vida de Dios. Las cuales son de Dios. Amén. Amén.
Romanos 8:2. Romanos. Vamos a leer desde el 1, ¿ya? Una promesa bella, Sí. bella, bella. 1, 2, así. ¿Ya? 1, fuerte. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Este es un principio espiritual maravilloso. A ver, vamos a graficar un poquito para que entendamos. ¿Cómo entiende usted la ley de la gravedad? Una ley. Lo que sube, baja. Pero tú puedes agarrar algo, un objeto, y lo sostienes en el aire y dices, ley de gravedad, te estoy venciendo. Y la ley de la gravedad, así sigue nomás con su capricho. Porque va a llegar un momento en que te baja. Porque lo que sube, baja. Es ley. Una ley dada por Dios. Así es la ley del pecado. La ley del pecado es la naturaleza caída que le fascina, tiende a pecar. No puede, tiende. Es una ley. No puedes. ¿Con qué vas a anular esa ley? Con otra ley. La ley del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Por eso dice, ahora pues, ninguna condenación hay para ¿quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Llénese del Espíritu Santo. Versículo 2, fuerte. Porque la ley, subrayes, la ley del Espíritu Santo de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué? De esa otra ley del pecado y de la muerte. Lo anulado. ¿Cómo haces morir las obras de la carne? Por el Espíritu Santo. No con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu Santo, dice el Señor. Lamentable y tristemente, amados, muchas veces descuidamos ser llenos del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos ha dado el Señor. No se entristezca, les dijo el Señor, porque se ponen así. Les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque voy a pedir al Padre que envíe el Consolador, el Espíritu Santo de Dios. ¿El Señor estaba con ellos? Sí, calle arriba, calle abajo. Estaba con ellos. Siempre ha estado con ellos. A los que escogió los amó y los amó hasta el fin. Pero un día les dice, me voy. ¿Por qué? Porque les conviene. No solamente voy a estar con ustedes, sino voy a estar en ustedes. Y así no lo comprende. Amén. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. El primero que encuentre con voz de trueno. No, hijito. Ah, no, vení. Una vez. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, El 14 más, hermanito. para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La promesa del Espíritu Santo, esa promesa era para nosotros. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cómo nace de nuevo? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo vives una vida cristiana? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo te has levantado hoy día? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo anduvo el Señor haciendo bienes, haciendo maravillas en esta tierra? Por el Espíritu Santo. ¿Quién lo levantó de los muertos? En el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a ser transformados? Por el poder del Espíritu Santo. Por eso dice, la iglesia y el Espíritu dicen ven. No puedes hablar de la iglesia verdadera sin hablar del Espíritu Santo. La iglesia y el Espíritu dicen ven, Señor Jesús.
la Iglesia y el Espíritu Santo. Amén. Por eso hay que tomar en cuenta el Espíritu Santo, de conocerlo. Una vez más, por favor, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito el que es colgado en un madero. Fue colgado, fue crucificado. Fue hecho por nosotros maldito. Por pecados que el Padre cargó sobre él, nuestros pecados. ¡Qué amor! Nada más por eso no puedes decirle te amo, Señor, tanto. Te necesito tanto. Tú me has redimido, hecho por mí maldiciendo. Te has hecho maldito por mí. Perdóname, Señor, por lo que te fallo. No mereces que te falle, Señor. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham. Por eso de Abraham se llama, ¿qué le llaman a Abraham? Padre de la fe. La dispensación de la promesa. Y a Isaac, el hijo de la promesa. En tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y son? ¿O solo Israel? Tenemos hermanos en toda nación, de todo color, pueblo, lengua. Amén. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Gentiles significa buena persona. Bien. Que no creen. No. Gentiles no judíos. No judíos. Por eso, en el Antiguo Testamento el Señor escogió a quién? A Israel. ¿No es cierto? Pero también tenía memoria de los no judíos. Por eso también Pedro se fue a la casa de Cornelio. Cornelio era romano. ¿No es cierto? Y ahí se derramó el Espíritu Santo. Siempre tuvo eso. En el templo judío no solamente había patio de varones, patio de mujeres, patio de gentiles. ¿Quién ha ido, pues? El etíope. Había ido a adorar el oficial de la reina de Candace. ¿No es cierto? Entonces, había gente no judía, pero que había creído en el Dios de Israel. Pero dice ahí, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, y a fin de que por la fe, diga por la fe, recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Créalo, recíbalo, Amén. confiéselo, lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Me lleno del Espíritu Santo. Ciertamente, alguien decía, pero ¿acaso cuando hemos nacido de nuevo no hemos recibido el Espíritu? Sí, pero la Biblia nos dice que sed llenos. Ese sed lleno significa una acción continua. Continua, permanente. Lléname, Señor, lléname, Señor, lléname. Prudente, llénese. Que sea como las vírgenes, llenas de aceite. Para cuando el día de Cristo, ¿cuándo es el día de Cristo? ¿Y cuál es el que se llama la gran tribulación? Día de Señor. Día de Señor. Muy bien. Dicho hecho, 2 Corintios 2:14. Y también dice, no van a gloriarse. Ya hasta aquí se toma. Muchas gracias. Okay. Ya. Hermano, ya vamos a acabar. 2 minutos más. 2 Corintios 2:14. ¿Falta mucho? No, ya no falta mucho, ¿no ve? 15 minutos. 15 minutos. No, mucho. ¡Ya! Sí. Muchas gracias. Sí. Vamos. Ya. Sí, claro que sí. 2 Corintios 2:14. 2 de Corintios 2:14. Más a Dios gracias. 2 de Corintios 2:14. Más a Dios gracias. Eso es. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva ¿cuándo? Siempre. ¿Cuándo? Siempre. En triunfo en Cristo Jesús. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Esta parte a algunos les
un poquito les conflictúa, ¿no? Porque no se... A ver, vamos a aclarar este punto, ¿ya? No se está refiriendo a un olor así que lo podamos percibir terrenalmente. Está hablando en un sentido espiritual. ¿Cómo es esto? Porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan, y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte, para muerte, y aquellos olor de vida, para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Amén. Entonces, definitivamente, hermanos queridos, por nuestra vida santificada, agradable a Dios, Él percibe en nosotros, ¿no es cierto?, grato olor para Cristo. Amén. Por último, 2 Timoteo 1, 8 al 10. Recordando, 2 Timoteo es la última carta de Pablo. ¿De las cuántas cartas tiene Pablo? 13. 2 Timoteo, ¿cuánto? 2 Timoteo 1, 8 al 10. ¿Fuerte? Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, y de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿No ven? Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Pero aunque ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Qué hermoso, ¿no? ¿Qué nos está llamando aquí? No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Nos salvó. ¿Qué hizo? Llamó con llamamiento santo. Y hay un detalle, no conforme a nuestras obras. ¿Cuántos andan diciendo, no, pero yo no hago nada malo, yo hago todo bien? Eso. No, no a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Tremenda promesa que el Señor nos da. Amén. Amén, amén, hermanos. Amén. Bien. A ver, vamos a ver. Tenemos por lo menos 5, vamos a resumir, 5 beneficios de participar del nuevo pacto. 5 beneficios de participar del nuevo pacto. Alguien te podría preguntar, ¿hubieras querido nacer en el antiguo pacto? No. Ahora, en el nuevo pacto, en su sangre, tenemos estos beneficios. Anota. Perdón de pecados, 1. Primera de Juan 1, 7 al 9. Primera de Juan 1, 7 y 9. ¿Fuerte? Primera de Juan 1, 7 y 9, ¿no? Ya. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. ¿Lo crees? Amén. Pero si andamos en luz, ¿qué significa andar en luz?
las cosas bien. ¿Qué significará andar en luz? Andar en la palabra de Cristo. Y además, hermanos, ustedes saben que en el mundo abunda la hipocresía. Los fariseos eran capísimos para eso. Santurrones. Manifestaban algo que no eran. Manifestar algo que no es. Tener vida doble, vida oculta. Se anda en luz. Pablo decía, soy un libro abierto. Nadie me puede decir nada, o sea, no. Eso, andar en luz. Fallamos, sí, pero no practicamos el pecado. Antes practicábamos el pecado, ahora huimos del pecado. Nos deleitamos. Además, ahora nos deleitamos en la gracia, en la presencia del Señor. Ahora, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿En qué sentido? Que si nos acercamos a alguien, pero tenemos algo contra alguien, ¿no es cierto? Procurar estar en paz con todos. ¿Eh? Procurar estar en paz con todos. ¿El 9 qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra en otro pasaje dice que echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados y pondrá un letrero prohibido pescar. Prohibido pescar, ¿por qué? Porque hay uno que quiere recordarnos nuevamente los pecados que los hemos confesado. Confesamos el mismo. Primer beneficio, perdón de pecados. Segundo, plenitud del Espíritu Santo, lo que hemos leído en Romanos 8. ¿Recuerdan ahorita? Romanos 8. Llenura, plenitud del Espíritu Santo. Porque además podemos agregar algo. Romanos 8:1 y además 13 y 14. Capítulo 3. No, capítulo 8, hemos leído el 1, pero ahora 13 y 14. ¿Qué dice? Versículos 13 y 14. ¿Qué dice? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Amén. Si vivís conforme a la carne, dándole gusto a la... ¿Dónde está la listita del infierno? Gálatas 5, 19 al 21. Si le das gusto a la listita esa, estás viviendo conforme a la carne. Moriréis. Ese moriréis, no será que ese momento vas a caer muerto, sino hay primero una muerte y después una muerte física. Muerte espiritual, ¿cómo definimos rapidito? Separación de Dios. Separación de Dios. No hay comunión con Dios. El pecado separa al hombre de Dios. ¿Cómo hacemos morir las obras de la carne? Por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es una ley que anula otra ley. Amén. 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 Tercera promesa. 13 y 14. Primera es perdón de pecados. Llenura del Espíritu Santo. Tercera promesa, salud y sanidad. Juan 10:10. Facilito de memorizar. Juan 10:10. ¿Qué dice? El ladrón
No viene sino para hurtar, matar. y destruir. ¿Quién es? Enemigos. Satanás y sus demonios. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué significa en abundancia? Sano. Amén. Amén. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Fuerte. Esta es otra promesa que debemos siempre tener presente. ¿Qué dice? Hijita. 2:24. Sí. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. ¡Gloria a Dios! ¿Qué dice? Quien llevó él mismo Por nuestros pecados. cuya herida fuisteis sanados. ¿Lo crees? Amén. ¿Lo crees? Amén. Confiésalo. Es mi sanador. Puso fin a la maldición de la ley, lo que hemos leído también en Gálatas 3:13. Por nosotros hizo maldito. Gálatas 3:13. ¿Ven? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Maldito todos el colgado del madero. Y por último, 5, 4. puedes poner fin a la maldición. Y 5, nos dio poder. 4. ¿Cuánto es el 4? A ver, 1, perdón de pecados. Sí. 2, llenura del Espíritu Santo. 3, Salud y promesa salud. de salud. 4, poner fin a la maldición. Eso está en Gálatas 13. 3:13. Por nosotros se ha hecho maldito. Nosotros tenemos que ir a la cruz. Y por último, poder. ¿Dónde está el pasaje que dice, recibiréis poder? Marcos 3:16. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. No sé eso. En la Biblia. No, eso es en la Biblia, pero ¿en qué pasaje? ¿Dónde está? Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Pues eso que dice poder para hollar serpientes y escorpiones, eso es más. No, eso es autoridad para liberación. Vosotros recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Cuando dice me seréis testigos, en el original griego, ¿sabes qué significa? Me seréis mártires. Solamente por el Espíritu Santo se puede ser mártir. Imagínate en un lugar como una especie de circo ahí romano, donde te lanzan una fiera. Solamente por el poder del Señor puedes soportar eso. Como es el niño. Y por último, Efesios 6:10, rapidito. Ya. Ya. ¿Quién es? Maratón bíblico vamos a hacer un día. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Qué lindo, otra vez más, hermanita. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo nos fortalecemos? En el poder de su fuerza. ¿Te has sentido débil? ¿Te has sentido que no puedes? No, más que las vitaminas, bueno, también toman vitaminas para el cuerpo físico, pero para el alma, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
por el poder de la expresión. ¿Amén? Amén. 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 Padre amado, bendito Dios, te damos gracias por este tiempo que has permitido que podamos estar en esta reunión de compartimiento de este tema tan fundamental como es la oración. Ayúdanos, Padre Santo, Padre amado, muévenos a participar de esta bendición, Padre Santo, de estas promesas maravillosas que dice tu palabra y ponerlas por obra, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, Dios bendito. Bendigo las vidas que han llegado a este lugar y las vidas que han estado en sintonía. Gracias, Padre, en el único nombre que conocemos para ser salvos, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, de quien somos, a quien servimos y por quien también vivimos. Amén. Dios los bendiga grandemente, hermanos. Amén. Amén. Bendiciones.